Un cordial saludo, mi nombre es Miguel García y yo les hablaré sobre un poquito sobre el libro llamado ¿Por qué fracasan los países y cómo se ve reflejada en la realidad de El Salvador? Comencemos con el título. ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Es un libro que fue publicado en el año 2012 por los economistas, por dos economistas, Daron Acemoglu, profesor de economía en la MIT, y James A. Robinson, profesor de economía de la Universidad de Harvard. Primero hay que saber algo que muchos autores siempre mencionan a la hora de preguntarse, ¿por qué un país fracasa? Que son tres conceptos muy interesantes. Primero, la geografía, la cultura, la ignorancia. Comencemos con la geografía, que es uno de los factores que influyen en el desarrollo de las naciones, puesto que de ellas dependen la disponibilidad de los recursos naturales, la productividad agrícola, el acceso a los mercados y la distribución de la población, entre otros aspectos que también influyen. El segundo que sería la cultura, que la cultura juega un papel determinante en el desarrollo de los seres humanos, sin importar la condición social o económica que estos tengan. Siempre el factor cultural está inmerso en su desarrollo conductual, social y económico, que una u otra manera influyen para que las personas alcancen un nivel acorde a sus condiciones donde se desarrollan. Y por último, tenemos el tercer concepto, que sería la ignorancia. La ignorancia ha dado lugar a disfuncionalidades graves como violencia, intolerancia y la pérdida de valores. Sin embargo, este libro nos da dos factores a entender que la pobreza de un país se da por dos situaciones, que los influyen en el éxito de un país, que son la corrupción y las desigualdades de oportunidades. Comencemos con la corrupción. La corrupción es un fenómeno de ámbito mundial que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo, hace huir las inversiones, también debilita los sistemas judiciales, los políticos que tendrían que estar al servicio del bien público. Vamos con el segundo, que sería la desigualdad de oportunidades. Puede reducir las oportunidades profesionales de los grupos de la sociedad más desventajados y por lo tanto la movilidad social, lo que limita el crecimiento potencial de la economía del país. También el libro nos mencionan sobre las instituciones extractivas e inclusivas que son muy importantes para el desarrollo de los países. Pero primero, ¿qué son las instituciones extractivas? Las instituciones extractivas son aquellas que concretan la riqueza y el poder político en un país, en una élite o una oligarquía. Las instituciones inclusivas, que son las OTAs, son aquellas que incentivan la participación de todos los ciudadanos en la producción económica y en el labor político. Es decir, las instituciones inclusivas son las que alientan y facilitan a las personas que puedan generar riquezas. Conociendo toda esta información ahora, nos hacemos la pregunta, ¿el país de El Salvador ha fracasado como país? El Salvador tiene una gran historia que se remonta desde la colonización hasta la era de hoy, la era moderna, donde podemos apreciar que ha sufrido cambios grandes en su economía y en su poder político también, estando la mayoría de veces bajo el poder de instituciones extractivas, haciendo que las élites cada vez se beneficien más sin poder hacer que el país tenga un crecimiento económico que es necesario al que se espera, creando pobreza extrema a los ciudadanos y no poder aprovechar los recursos para enriquecer como país, ya que el país siempre ha sido afectado por la violencia y por la corrupción, teniendo efectos negativos para el desarrollo, pero a lo largo de la historia de nuestro país, El Salvador, podemos comprender que hemos fracasado sin poder tener
éxito, ya que los métodos empleados no fueron sostenibles. Pero hablemos de la realidad de hoy en día. Como país, El Salvador ha experimentado un crecimiento económico pequeño en las últimas décadas, a comparación de años mucho más atrás. Un crecimiento del PBI anual que superó el 3% solo dos veces en el año 2000 y en el 2020, aún así el país logra una disminución significativa de la pobreza y la desigualdad. Con lo de la pandemia, que fue lo del COVID-19, fue que tuvo un impacto negativo que significó en la vida de las personas los ingresos de las familias. Aunque El Salvador adoptó rápidamente fuertes medidas de contención contra el brote y el gobierno implementó una sólida respuesta fiscal para limitar el impacto de la pandemia en los hogares, la pandemia asustó muy duro a un gran golpe de crecimiento y el PIB se redujo un 8% en el año 2020 cuando comenzó lo de la pandemia. Persistentes a otros desafíos para El Salvador, como la necesidad de avanzar en reformas para la sostenibilidad fiscal, la respuesta fiscal a la crisis del COVID-19 ayuda a mitigar sus impactos al costo del PBI y junto con los bajos ingresos gásticos, con los bajos ingresos y gastos rígidos, se puede reducir la deuda pública, pero, sin embargo, el crimen y la violencia son una amenaza para el desarrollo social y el crecimiento económico de El Salvador. Y están entre los principales motivos porque son los principales motivos para que muchos de nuestros salvadoreños migren a otras partes, a otros países. A pesar de esos desafíos, El Salvador ha tenido un gran potencial para impulsar un crecimiento económico, dinámico, inclusivo y resiliente. El país puede continuar priorizando el aumento de las inversiones en capital humano para fomentar su acumulación y fortalecer la eficacia del sistema de protección social. El Salvador también puede mejorar la inversión pública y privada y promover el acceso a empleos de alta calidad y fomentar un sector privado más dinámico y competitivo e innovador. Para reducir las vulnerabilidades del país, puede promover una política fiscal sostenible y equitativa para fortalecer la resiliencia al riesgo de desastres y pandemias y socializar la gobernanza y las instituciones muy bien. Y termino de mi opinión personal es que aquellos que no conocen su historia están destinados a repetirla. De la misma manera de nosotros, si nosotros no aprendemos de cómo las instituciones anteriores a nuestro gobierno fracasaron, cómo vinimos de instituciones extractivas donde solo sacan el provecho para las élites, haciendo que el pueblo salvadoreño se vuelva más pobre y sufra de violencia y de una desigualdad de oportunidades, vamos a estar siempre en el mismo círculo vicioso, que los círculos viciosos del Salvador es la pobreza, la violencia, que son los más, pero los más significativos y los más determinantes de nuestro país, ya que si no salimos de este círculo vicioso que tenemos como país, nosotros estaremos a años, pero a muchos años de llegar a tener ese éxito que como nación necesitamos. Sin embargo, siento que el gobierno actual ha tomado las mejores decisiones, pero estamos muy lejos de llegar a tener ese éxito. Pero a comparación de años anteriores con diferentes instituciones y diferentes gobiernos, podemos ver un crecimiento pequeño, pero no sustentable para nuestro crecimiento económico. Siento que necesitamos más instituciones inclusivas que nos ayuden a enriquecernos como país para poder dejar de tener una deuda externa y una deuda pública que nos hace tener un subdesarrollo como país y no poder tener el crecimiento necesario que necesitamos como nación. Y por eso es que yo siento que el país de El Salvador ha fracasado como país al no tomar las decisiones adecuadas en la toma del poder. Y con esto resumo
todo. Muchas gracias por su atención.